Hey, te invito a un reto. Observa a tu alrededor y trata de identificar de qué material están hechos los objetos que te rodean. Vamos, pausa el video. ¿Son acaso todos ellos del mismo material? ¿Has visto que son idénticos? Bueno, a menos de que te encuentres en la casa de la bruja de Hansel y Gretel, donde todo está hecho de dulce y chocolate, apuesto que has percibido muchas diferencias. Y eso que solo nos estamos enfocando en el aspecto físico. Cuando digo la palabra material, quiero que pienses en sustancias y mezclas, que están unidos por enlaces químicos, iónico, covalente y metálico. Ahora bien, todas estas sustancias tienen propiedades que las distinguen: ópticas, mecánicas, magnéticas y eléctricas. Y pensarás tú, ¿por qué tanta clasificación? Y yo te diré que la respuesta nuevamente está a tu alrededor. Para poder fabricar los materiales y así cumplan su función de la manera más óptima, se tienen que estudiar todas estas propiedades. Ahora bien, si eres lo suficientemente curioso, te invito a que te quedes y que nos acompañes a que aprendas un poco más hoy. Bueno, ahora yo les voy a hablar de los biomateriales. Primero, ¿qué son? Estos son sustancias tanto de origen natural como estético que pueden ser utilizadas para aplicaciones protésicas o terapéuticas, entre otras, y estas no son dañinas a los organismos vivos ni a sus componentes. Eh, Algunos de sus usos, como los principales, son mejorar la función de un tejido, por ejemplo el marcapasos, reemplazar tejido u órgano, como por ejemplo la máquina de diálisis, la facilitación de la sanación, por ejemplo las suturas, y la corrección de problemas estéticos. Esto puede ser como la odontología o cualquier cirugía plástica que tenga que ver con quitarse o ponerse algo físico. Y por último, el tratamiento diagnóstico, como los catéter o las ondas. Se encuentran 4 familias principales que son las únicas que existen en los biomateriales. Están la principal, que es la de materiales metálicos, la de polímeros, cerámica y composites. La de materiales metálicos, en ella se encuentran las aleaciones o los aceros inoxidables. Y de ahí en los polímeros, un ejemplo puede ser la silicona. En las cerámicas, un ejemplo puede ser los implantes dentales. Y por último, en los composites, las válvulas del corazón. Y la exigencia que se tiene hoy en día para que estos cumplan y puedan ser aprobados son 4 características. Y es que no pueden ser tóxicos, tienen que ser resistentes a la corrosión, no pueden ser carcinogénicos, y su composición química tiene que ser favorable para todas las medidas que se están pidiendo. Por último, les voy a hablar un poco de los materiales cerámicos. Primero, estos se basan en 4 características principales, pero la fundamental es que son soluciones completas. Esto significa que elementos metálicos y no metálicos se enlazan por medio de un enlace covalente o iónico. Luego, la variedad es amplia, más amplia que la de los biomateriales, sin embargo no es tan amplia. En esta se encuentran los vidrios, los productos de arcilla, los abrasivos, los cementos, los cerámicos avanzados y los refractorios. Y dentro de los refractorios se encuentran los especiales, básicos, sílica y las arcillas refractorias. Estos se dividen en 3 grupos fundamentales de uso, el cual son los productos de arcilla, los productos de vidrio y los cerámicos de uso ingenierial. Luego tiene 5 propiedades que son fundamentales, que se encuentran presentes en todos los materiales cerámicos, y son la alta temperatura de fusión, o sea que soportan altas temperaturas, la baja densidad, la resistencia estructural, al igual que la resistencia corrosiva, y que son aislantes, ya sea térmicos o eléctricos.
Los cristales líquidos. Los cristales líquidos surgieron por primera vez en 1888 con el botánico austriaco Friedrich Reiniger. Él estaba realizando experimentos con el benzoato de colesterol cuando se dio cuenta que habían dos puntos de fusión en los que se creaba un cambio en esta sustancia. Entonces ahí descubrió que había una etapa en medio de esos dos puntos de fusión que estaba por descubrirse, pero dejó hasta ahí el estudio. Entonces un año después, el físico Otto Lehmann siguió con el estudio y encontró una fase llamada mesofase, que es en la que cambia de sólido a líquido, pero que se queda en la mesofase, y viceversa también, si va de líquido a sólido y se queda en mesofase, es cuando se le denomina cristal líquido. Entonces él fue el que los nombró como cristal líquido, y entre sus propiedades está que lo que los diferencia de un líquido y de un sólido es que, al igual que un líquido, sus moléculas están desordenadas, pero siguen un patrón o una alineación, pues, como lo hacen los sólidos. Y en los años 20 ya quedaron oficialmente registrados como cristales líquidos científicamente. Bien, hablemos de polímeros. Si lo primero que pensaste cuando dije polímeros fue en algo como esto, quiero decirte que te estás perdiendo de un gran panorama de lo que en realidad son los polímeros. Es más, ¿qué pensarías si te dijera que tienes polímeros en tu cuerpo? En este momento, justamente siempre. Y no solo tú, también los animales y las plantas. Te quedarás pensando, ¿cómo cosas formadas de esto pueden estar también entre mis venas? Y es que los ácidos nucleicos, el ADN y el ARN también son polímeros. Las proteínas también son polímeros. La celulosa presente en las plantas también son polímeros. Entonces te estarás pensando, ¿qué son los polímeros en realidad? Polímeros viene de poli, muchos, y meros, partes. Entonces estamos hablando de muchas partes. ¿Pero de qué? Aquí viene un concepto que quiero que aprendas. Monómeros. Son moléculas de baja masa molecular. Entonces, si los monómeros son pequeñitos porque tienen baja masa molecular, en UMA, recuerda, los monómeros son muy grandes y podrías considerarlos desordenados. Quiero que pienses ahora en los fideos de las sopas instantáneas. Algo así es el aspecto que tienen los polímeros, enredados entre ellos, desordenados y pues grandes. Otro término que quiero que aprendas es la polimerización, que es la manera de sintetizar polímeros. Hay dos. La primera que planeo explicarte es por adición. Mira esta molécula de etileno. Es bastante simple y, como te puedes dar cuenta, hay un doble enlace entre ambos carbonos. Cuando digo por adición es porque este enlace se podría decir que se va a abrir y va a permitir que varias moléculas de etileno se enlacen entre sí, formando una sucesión de ellas. Esta sucesión se conoce como polímeros y puedes verla aquí. Continua de la misma molécula. Ahora bien, hay otra manera de sintetizar polímeros. Esta es un poco más comercial. Es por medio de una reacción en la que se forman una molécula muy grande y se expulsa una pequeña. En este caso será la del agua. Aquí tengo una molécula de amina, que es un compuesto que contiene el grupo NH2, que va a reaccionar con el ácido carboxílico y nos va a formar un enlace entre nitrógeno y carbono y además agua. Cuando nuestros polímeros están formados por moléculas diferentes, se llaman copolímeros. Dentro de los polímeros haremos otra clasificación de tipos. Están los plásticos, que son aquellos que son moldeados mediante la aplicación de presión y calor. Están los termoplásticos, que son aquellos que pueden volver a ser moldeables.
También los termofijos, que son aquellos que no son moldeables muy fácilmente debido a que fueron creados mediante procesos químicos irreversibles. Y están los elastómeros, que tienen un comportamiento elástico como el caucho. Bien, cuando se deja de aplicar la fuerza que los está alterando, estos regresan a su estado original, siempre y cuando no haya pasado el límite de elasticidad. Los polímeros cumplen al final una tarea muy importante, y para un ingeniero químico tiene muchas explicaciones. Por eso hemos entrevistado a un ingeniero químico que nos hablará un poco sobre un polímero en específico. Soy Marco Tulio Romero, ingeniero químico y trabajo en la industria azucarera guatemalteca. ¿Será que me puede decir una aclaración de por qué los polímeros no son exclusivamente los plásticos? Bueno, es muy fácil de pensar en que todos los polímeros son plásticos porque en el día a día uno, en la casa, en el trabajo o a cualquier lugar al que uno va, siempre lo más fácil de encontrar son los plásticos. Pero hay aplicaciones de polímeros, por ejemplo en la industria azucarera podemos encontrarlos en los procesos de purificación del jugo. Vamos a hablar, por ejemplo, de las poliacrilamidas, que son cadenas largas de átomos de carbono con enlaces dobles y que en las puntas pueden tener algunas ramificaciones en donde tienen algunas cargas eléctricas. Por medio de esas cargas eléctricas, la aplicación de la poliacrilamida es utilizada aprovechando que con esas características eléctricas ellas tienden a atrapar iones de sales que están sueltas en los productos que queremos purificar y de esa manera los atrapan, forman flóculos grandes que se hacen pesados y que por diferencia de gravedad se separan y son más fáciles de remover, por ejemplo, de un líquido. Estas aplicaciones de las poliacrilamidas uno las puede ver también en las plantas de tratamiento de agua, por ejemplo, las aguas municipales. Se tiene un agua que se quiere potabilizar y lo más fácil es utilizar en algunos casos poliacrilamidas para atrapar algunos elementos que pueden hacer parecer, por ejemplo, que el agua se vea turbia y con eso uno lo remueve y hace que el agua se vea cristalina. Entonces, eso es una aplicación de un polímero, específicamente de la poliacrilamida. Un superconductor es un material que produce energía sin resistencia, es decir, un conductor normal lo que hace al momento de pasar la energía tiende a perder uno o dos electrones, que son los que generan el calor. En cambio, un superconductor pasa la energía y al final va a tener la misma cantidad de electrones. Existen diversos materiales superconductores. Estos pueden ser de composición sencilla como el aluminio o el plomo, o bien ya más complejos que tienen que realizarse en un laboratorio. Estos materiales se dividen en tipo 1 y tipo 2 y aunque los superconductores ya fueron descubiertos hace más de un siglo, aún si se llegara a descubrir un superconductor, lo importante aquí es descubrir si es tipo 1 o tipo 2. Las películas delgadas forman parte de los materiales avanzados. Se forman cuando a partir de los átomos crecen. Su aplicación es optoelectrónica y poseen espesor de 1 a 100 nanómetros. Pueden fabricarse por diferentes métodos de depósito como capas magnéticas, óxidos dieléctricos y ferromagnéticos. Para que una película delgada sea útil debe tener una serie de características. Estas son, debe ser químicamente puro, debe ser químicamente estable, tiene que adherirse al sustrato y tiene que tener baja densidad de imperfecciones.